Esto es Lo Último en Noticias. Buenas noches, vamos al Consejo Nacional Electoral. A esta hora de la noche ahí se encuentra Olman Oclés. Olman, ¿qué es lo último desde el organismo electoral? Buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado. Y es que lo último aquí en las afueras de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral es la aparición de un equipo de la Agencia Técnica de Investigaciones que ha venido en busca de documentación de acuerdo a lo que se nos ha informado de forma extraoficial para determinar lo que ocurrió ayer en todo este proceso de desorden en cuanto al transporte de maletas electorales, licenciado. Y es que, de acuerdo a lo que se nos ha informado, a este espacio de visita del Consejo Nacional Electoral, en un comunicado emitido esta tarde o este mediodía, el Ministerio Público pide establecer quién fue el responsable o los responsables directos e indirectos de la obstrucción en el transporte y la entrega del material electoral. Llegaremos hasta el final, advierte el fiscal. Y es que datos que hemos recabado, licenciado, indican que solo por la contratación o la suscripción de este contrato se habría de pagar la orden de más de 65 millones de lempiras y lastimosamente todo derivó en el desastre que toda Honduras miró, en donde en unidades del transporte público estaban transportando las maletas electorales. Otro dato interesante que se investiga, licenciado, es que las autoridades del Consejo Nacional Electoral suscribieron contrato con una persona, pero vino esta persona y subcontrató servicios a más de 4 empresas, y es por eso que también este día la presidenta del Consejo Nacional Electoral le ha reclamado a un transportista que por qué anda opinando del tema si ella ni siquiera se daba cuenta de que él andaba prestando, de que él o su empresa andaba prestando un servicio de transporte de material electoral el día de ayer domingo, licenciado. Así comienza toda esta historia de investigación y pues se anda tras el rastro de toda la documentación, secuestrar toda esta documentación, porque de acuerdo a lo que se me ha informado, licenciado, este contrato ascendería a un orden de más de 65 millones de lempiras que quedaron en un total desastre diseminado por todas las calles de la capital de la República. Licenciado, con usted. Muy bien, muchas gracias, Olman Oclés. Pero el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATI, no solo llegó al Consejo Nacional Electoral, también tomó declaración al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, a través de la conformación de un grupo élite de fiscales que llevarán a cabo, según nos han dicho en el Ministerio Público, una investigación sobre el porqué del atraso del material electoral en las elecciones primarias internas, sobre todo aquí en el Distrito Central y en San Pedro Sula. Un fracaso histórico y una vergüenza histórica que solo fue atenuada por la democracia, por ese espíritu heroico del elector, de los votantes que estuvieron por la noche, incluso hasta la madrugada de hoy, haciendo fila para votar a la hora que fuese, para que nadie le impidiera su derecho ciudadano constitucional de poder ejercer el sufragio. El retraso de las maletas electorales a algunos centros de votación es considerado por el Ministerio Público una vulnerabilidad al derecho de la ciudadanía para ejercer el sufragio. Por ello, hoy las acciones de investigación dieron inicio. El fiscal general de la República ha ordenado hoy conformar un grupo élite para comenzar las investigaciones, todo para hacer las investigaciones respectivas y deducir la responsabilidad de todos estos atrasos que hubo, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero este analista pone en duda el accionar del Ministerio Público, asegurando que muchas veces actúa por presión social. Yo a veces no creo en el Ministerio Público. Me parece que actúa bajo presiones. Si no siente que hay un clamor demandante en el pueblo, entonces deja que las cosas transcurran tranquilamente. Pero esto es muy serio, esto es grave, esto pone en peligro la vida del país. Desde el Colegio de Abogados de Honduras esperan que las investigaciones del Ministerio Público den con los verdaderos responsables. Estas investigaciones tienen que ir más bien a lo más alto
dentro del CNE y también de las Fuerzas Armadas y deducirles las responsabilidades que correspondan. Hoy está a prueba el Ministerio Público, porque es el que le corresponde a través de la Fiscalía de Delitos Electorales venir y hacer las investigaciones. Las investigaciones del equipo élite de fiscales comenzaron hoy tomando las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Las elecciones primarias estuvieron marcadas por el descontento de los votantes, está de más decirlo. Debido al atraso de 12, 14, 15 y más horas en la entrega de maletas electorales en varios centros de votación, en muchos centros de votación aquí en el Distrito Central y también en San Pedro Sula. Desde el centro de votación, escuela 14 de julio, exhibimos las urnas, porque a esta hora de la tarde y no han venido. ¿Qué es lo que queremos? ¡Queremos las urnas! ¡Las urnas! Centro básico, creo que es República de Honduras, de aquí de la Colonia del Funes, está cerrado. Vemos toda la gente aglomerada en aquellos lados porque está cerrado, señores. Aquí no han llegado lo que son las urnas. ¡Policía! ¿Ustedes saben dónde están las urnas? ¿Dónde están las urnas, Tito? No sabemos, papito, dónde están las urnas. Queremos encontrar las urnas. Las hemos buscado debajo de las cobijas, debajo de la mesa, de la cama, y no encontramos las urnas de la salvita. ¿Dónde están las urnas, por Dios santo? Jorge Cali, ¿dónde están las urnas? Desde la madrugada, largas filas y escenas de frustración fueron comunes en los centros de votación donde hondureños expresaron su indignación por la tardanza en la entrega de maletas y no poder ejercer el sufragio. En el Distrito Central fueron más de 20 los centros de votación donde, como nunca antes visto en procesos electorales anteriores, llegaba la noche y no había material, como en el Instituto Evangélico Pensotti. Indignados, porque nunca antes, durante 40 años que hemos vivido en este barrio, ha pasado esto. Siempre las urnas venían un día antes, custodiadas por los militares, y nunca habíamos dejado de votar, porque ya sabemos por dónde van. Plan Venezuela, no queremos eso. Queremos seguir apoyando la democracia, queremos seguir votando. La zona de la colonia Kennedy en la capital fue una de las más afectadas y mientras esperaban haciendo largas filas, otros asaban carne en las afueras del centro de votación. Me gusta comer carne asada con mucho chimol. Al paso del día, las quejas se multiplicaron en redes sociales, donde se hicieron virales una gran cantidad de autobuses y vehículos del Estado que transportaban maletas electorales sin ser custodiadas por las Fuerzas Armadas, tal como lo establece la ley. Todos los buses vienen llenos de maletas, todos los buses. Son unos mierdas que no valoran el trabajo de la gente. No, y nosotros por lo menos, nosotros no vamos a tocar nada, Rome. ¿Por qué no las trajeron aquí? Espérenme. ¿Por qué no las trajeron aquí? O solo, me han dicho que solo han bajado las de un partido político. No, ya todas están ahí. No, ahí hay un montón de cajas. Ah, sí, pero de otros son dos. Ay, ¿qué está haciendo usted aquí parado? Estoy esperando para bajar estas que son de ahí. No, hombre, aquí ha habido incompetencia e inutilidad, porque no es posible que a estas horas del mediodía, que la gente debería estar votando, no esté votando, porque no se distribuyeron a tiempo. Esa es responsabilidad de ustedes. Los internautas también denunciaron maletas abiertas. Esas maletas están abiertas, las de Libre, ¿ven? Todas esas maletas que ustedes miran ahí, ¿ven? Y las de allá, Nacional y Liberal, están selladas. ¡Chiva ahí todo, chiva! Otros salieron a protestar en el Boulevard Fuerzas Armadas en la capital, exigiendo respuestas y celeridad con la entrega del material. En muchos centros de votación en la capital, las urnas fueron habilitadas hasta las 9 de la noche. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, la abogada Gabriela Castellanos, hoy casi al mediodía en su cuenta de redes sociales. Si no se investiga y no se sanciona de manera correctamente a quienes hicieron el boicot electoral, quedará marcado como un cuartelazo a la democracia. El pronóstico del tiempo es presentado por Sudagrip.
La gripe suda con Sudagrip. Frente frío que ingresa al país generará lluvias y bajas temperaturas, atención, principalmente en el norte del país. Francisco Zúñiga. Edgardo, muy buenas noches y mira lo que me va a decir Mario Centeno Paz. Mario, buenas noches. Hay lluvia ya en algunos puntos del territorio hondureño. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas noches, Francisco. Así es, desde horas de la tarde pues hemos tenido lluvias más continuas sobre el noroccidente, el norte del territorio nacional. La masa de aire frío desciende y hay que tener mucho cuidado porque las lluvias de la madrugada tienden a ser más altas sobre el noroccidente del país. El norte de Cortés, el norte de Santa Bárbara, sectores de Atlántida son los donde la lluvia va a ser más intensa y los acumulados van a ser los más altos. Así que esta noche y la madrugada de mañana hay que tener mucho cuidado en esos sectores del país. ¿Tegucigalpa y sus alrededores, Mario? Para Tegucigalpa, bueno, tuvimos una mañana con poca nubosidad, la temperatura alcanzó los 30 grados centígrados, sentimos calor aquí en la parte en Tegucigalpa, pero ya el día de mañana vamos a tener un descenso. Vamos a amanecer con una temperatura entre 17 y 18 grados, pero la máxima no va a ser tan alta como el día de hoy. Esperamos que la temperatura máxima para el día de mañana ande alrededor de los 25 grados centígrados. Esta noche hay lluvias, como lo estamos viendo ya. Así es, estamos teniendo lluvias. Aquí en la parte central son lluvias aisladas, más intensas y más continuas sobre el noroccidente y norte del país. Gracias, don Mario Centeno Paz. Este día lunes, Edgardo, así están las condiciones del tiempo. Buenas noches. Gracias, Francisco Zúñiga. Material electoral ya se recopila en centro de acopio en Lempira para su retorno a la capital. Carlos Horto. Gracias y buenas noches. En el estudio central de los noticieros, hoy mismo en Emisión Estelar, así es, le informo que ya al centro de acopio instalado acá en la ciudad de Gracias han llegado las primeras maletas electorales de municipios cercanos, no así que se espera el arribo de los municipios fronterizos del departamento de Lempira para cotejar todo este material y enviarlo a la capital de la República de parte de la Comisión Electoral en el departamento de Lempira, así lo manifiesta el presidente de esta comisión, Jorge Batres. Ya empezamos con la recepción de lo que es las maletas electorales del departamento de Lempira. Iniciamos hoy con la Campa, ya recibimos Las Flores, San Sebastián, ya está aquí San Rafael y La Unión. Son las primeras maletas electorales y por ende Gracias que se recibió en horas de la madrugada. Entonces ya estamos verificando que cada uno de las maletas electorales vengan las tres, una de cada partido con sus 3 maletas de contingencia y los 3 kits de cada centro de votación. Destacar que en el departamento de Lempira la jornada electoral de los comicios internos de los 3 partidos políticos se desarrolló sin ningún inconveniente. A esta hora es nuestro contacto informativo. Retorno con usted al estudio central. Jóvenes y niños talentosos han participado en una competencia de robótica organizada por la Fundación STEM Honduras. Aquí está la información. 46 equipos de 6 departamentos del país participaron en la 6ª edición de la competencia robótica de la Fundación STEM Honduras. Para esta temporada han trabajado bajo el tema de Submerged, que tiene como objetivo que los participantes investiguen sobre las partes del océano, los animales del océano que aún no conocemos. Esta competencia está basada en proyectos y cada uno de los equipos ha descubierto un problema y ya está presentando una solución a ese problema. Los equipos conformados por niños y jóvenes de 4 a 16 años están segmentados en 3 categorías por grupo de edad. En esta competencia, el apoyo de los padres de familia es fundamental. Es una competencia que lleva una larga preparación. Nosotros es un año de preparación y en los últimos meses los entrenamientos son largos, pero la verdad de las cosas es que uno como padre tiene que apoyar a sus hijos en estas innovaciones. Los niños que participan motivan a otros a incursionar en el mundo de la ciencia y robótica. Es súper divertido y que a uno también le puede enseñar los valores y uno puede aprender cómo trabajar en equipo tras la competencia. Y también aprendemos que se gana y se pierde. Fundación STEM Honduras es una organización sin fines de lucro que desde el 2017 contribuye a la aplicación de la educación STEAM a través de programas y competencias de robótica. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo.
Maletas de los 390 centros educativos en su totalidad van camino de regreso aquí a la capital sin ningún problema desde La Ceiba. Así lo dice Naum Monge. Un total de 1.163 maletas electorales pertenecientes a 390 centros de votación en el departamento de Atlántida van con destino a la capital del país, custodiada por elementos de las Fuerzas Armadas. Gracias a Dios, ya todo lo que nos tocaba en Atlántida ya lo recogimos, ya está todo con actas, todo firmado, y ya están todos los camiones, las rastras, todo el equipo, el material electoral. Todo lo que concierne al proceso electoral, ya en un pocos momentos va a salir ya el convoy que va custodiado siempre por las Fuerzas Armadas. El proceso electoral se desarrolló de manera normal, sin incidencias en comparación a otros sectores del país. Se utilizaron tanto vehículos como del Estado y se alquilaron vehículos de transporte pesado para lo que es el material electoral y los kits tecnológicos y los medios de transporte militares que fueron utilizados para el transporte de la seguridad de los mismos. En el departamento de Atlántida todo está dicho y la población salió masivamente a elegir sus nuevas autoridades. En La Ceiba, Naum Monge, Noticieros Hoy Mismo. Esta es la noticia del día. Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, esta dependencia del Ministerio Público, se han presentado la tarde de hoy al Consejo Nacional Electoral, aquí en la capital, para pedir información sobre el o los contratos que firmó la institución con empresarios del transporte para el traslado del material electoral durante el proceso electoral de ayer, domingo 9 de marzo. Esto, según el Ministerio Público, es parte de la investigación que realiza la Fiscalía por la inexplicable demora en la entrega del material electoral, de las maletas electorales, en muchos centros de votación, en el Distrito Central y también en San Pedro Sula. El retraso de las maletas electorales a algunos centros de votación es considerado por el Ministerio Público una vulnerabilidad al derecho de la ciudadanía para ejercer el sufragio. Por ello, hoy las acciones de investigación dieron inicio. El fiscal general de la República ha ordenado hoy conformar un grupo élite para comenzar las investigaciones, todo para hacer las investigaciones respectivas y deducir la responsabilidad de todos estos atrasos que hubo, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero este analista pone en duda el accionar del Ministerio Público, asegurando que muchas veces actúa por presión social. Yo a veces no creo en el Ministerio Público. Me parece que actúa bajo presiones. Si no siente que hay un clamor demandante en el pueblo, entonces deja que las cosas transcurran tranquilamente. Pero esto es muy serio, esto es grave, esto pone en peligro la vida del país. Desde el Colegio de Abogados de Honduras esperan que las investigaciones del Ministerio Público den con los verdaderos responsables. Estas investigaciones tienen que ir más bien a lo más alto, dentro del CNE y también de las Fuerzas Armadas, y deducirles las responsabilidades que correspondan. Hoy está a prueba el Ministerio Público, porque es el que le corresponde a través de la Fiscalía de Delitos Electorales venir y hacer las investigaciones. Las investigaciones del equipo élite de fiscales comenzaron hoy tomando las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la noticia del día. El retraso en la entrega del material electoral en muchos, en no pocos, en muchos centros de votación aquí en el Distrito Central y también en San Pedro Sula fue una verdadera vergüenza. Y como bien decía uno de los entrevistados, el Ministerio Público está a prueba en este momento, lo decía el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Gustavo Solórzano. Está a prueba el Ministerio Público para saber realmente si va a llegar al fondo de esta situación y dar con los responsables que dieron la orden para que en estos autobuses de pasajeros denominados rapiditos
las maletas electorales estuvieran secuestradas durante prácticamente todo el día. Porque eso estuvieron. Las maletas electorales estuvieron secuestradas en estos rapiditos. ¿Quién dio la orden para que los rapiditos que salieron del Infop con las maletas electorales no se fueran directo a los centros de votación aquí en Tegucigalpa, aquí en el Distrito Central, incluso en aldeas de Francisco Morazán y otros municipios? Y también en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Esa es la gran pregunta. ¿Quién dio la orden? Esto obviamente provocó las airadas reacciones de los electores, de los votantes que aguardaban desde la mañana. Unos llegaron 2, 3, hasta 4 veces al centro de votación para saber, para confirmar si habían llegado ya las maletas electorales, las urnas, si había comenzado la votación y nada. Hubo centros de votación en los que las urnas llegaron hasta las 9, 10 de la noche y aún así, la madrugada de hoy los electores continuaban votando. Obviamente, la carga electoral del universo electoral de determinado centro de votación que sufrió esas consecuencias de los electores que padecieron ese problema, no fue la misma como si las urnas hubieran estado abiertas desde las 7 de la mañana, evidentemente. Claro, hay que reconocer que una actitud heroica, valiente, determinada, cívica, admirable, destacada, todo lo que usted quiera, de miles de electores de la tercera edad, adultos mayores, es decir, adultos jóvenes, hombres, mujeres, que se dedicaron y que estuvieron desde temprano hasta que lograron votar. Es admirable. Pero evidentemente miles se quedaron sin votar. Miles se quedaron sin votar. Aquí está la nota. Desde el centro de votación, después de la 14 de julio, exigimos las urnas, porque a esta hora de la tarde y no han venido. ¿Qué es lo que queremos? ¡Queremos las urnas! ¡Las urnas! Centro básico, creo que es República de Honduras, de aquí de la colonia del Funes, está cerrado. Vemos toda la gente aglomerada en aquellos lados porque está cerrado, señores. Aquí no han llegado lo que son las urnas. ¡Policía! ¿Ustedes saben dónde están las urnas? ¿Dónde están las urnas, Tito? No sabemos, papito, dónde están las urnas. Queremos encontrar las urnas. Las hemos buscado debajo de las cobijas, debajo de la mesa, de la cama, y no encontramos las urnas de la salvita. ¿Dónde están las urnas, por Dios santo? Jorge Cali, ¿dónde están las urnas? Desde la madrugada, largas filas y escenas de frustración fueron comunes en los centros de votación donde hondureños expresaron su indignación por la tardanza en la entrega de maletas y no poder ejercer el sufragio. En el Distrito Central fueron más de 20 los centros de votación donde, como nunca antes visto en procesos electorales anteriores, llegaba la noche y no había material, como en el Instituto Evangélico Pensotti. Indignados, porque nunca antes, durante 40 años que hemos vivido en este barrio, ha pasado esto. Siempre las urnas venían un día antes, custodiadas por los militares, y nunca habíamos dejado de votar, porque ya sabemos por dónde van. Plan Venezuela, no queremos eso. Queremos seguir apoyando la democracia, queremos seguir votando. La zona de la colonia Kennedy en la capital fue una de las más afectadas y mientras esperaban haciendo largas filas, otros asaban carne en las afueras del centro de votación. Me gusta comer carne asada con mucho chimol. Al paso del día, las quejas se multiplicaron en redes sociales, donde se hicieron virales una gran cantidad de autobuses y vehículos del Estado que transportaban maletas electorales sin ser custodiadas por las Fuerzas Armadas, tal como lo establece la ley. Todos los buses vienen llenos de maletas, todos los buses. Son unos mierdas que no valoran el trabajo de la gente. No, y nosotros por lo menos, nosotros no vamos a tocar nada, Rome. ¿Por qué no las trajeron aquí? Espérenme. ¿Por qué no las trajeron aquí? O solo, me han dicho que solo han bajado las de un partido político. No, ya todas están ahí. No, ahí hay un montón de cajas. Ah, sí, pero de otros son dos. Ay, ¿qué está haciendo usted aquí parado? Estoy esperando para bajar estas que son de ahí. No, hombre, aquí ha habido incompetencia e inutilidad, porque no es posible que a estas horas del mediodía, que la gente debería estar votando, no esté votando, porque no se distribuyeron a tiempo. Esa es responsabilidad de ustedes. Los internautas también denunciaron maletas abiertas. Esas maletas están abiertas, las de Libre, ven todas esas maletas que ustedes miran ahí, ven, y las de allá Nacional y Liberal están selladas. Chiva y todo.
Otros salieron a protestar en el Boulevard Fuerzas Armadas en la capital, exigiendo respuestas y celeridad con la entrega del material. En muchos centros de votación en la capital, las urnas fueron habilitadas hasta las 9 de la noche. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Lo primero, primer sentimiento obviamente fue de molestia, de descontento, de rechazo, de indignación de todos estos miles de votantes aquí en el Distrito Central y en San Pedro Sula. Pero eso se transformó de inmediato en una actitud determinada, valiente, contestataria, admirable, destacada, de tremendo civismo y democracia. Y dijimos, aquí estamos y no nos vamos hasta que votemos. Más de 12 horas esperaron los votantes. Tanto en la Facultad de Ciencias Médicas y en otros centros de votación hubo filas. Un hecho histórico sin precedentes, pero la democracia se hizo sentir. A este joven que viene saliendo, por ejemplo, ¿de qué hora está usted aquí, señor? Desde las 8 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Vino solo, vino con la familia? Vine con mi familia, hemos venido múltiples veces. O sea, vinieron hasta que por fin les dijeron que ya estaban aquí. Sí, nos dijeron que estábamos acá cuando llegaron las urnas, a eso de las 7:30 de la noche aproximadamente, y ahora ya ejerciendo el sufragio. Por fin, después que 15 horas después. Después de 15 horas, exactamente. Sí, más que eso. ¿Qué los motivó a permanecer aquí? Primero el ambiente de incertidumbre que se vivía afuera en primeras horas, que no se sabían las maletas electorales, primera vez que pasa esto. Nos mantuvimos firmes y aquí estamos. O sea, dijeron, esto no pasa sin que votemos. Exactamente. Señora, muchas gracias por estar aquí esta noche. ¿Qué la motivó a permanecer aquí tanto tiempo esperando para votar? La democracia, eso. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí hoy? Más o menos 5 horas y media. Sí, ¿a qué hora venía usted normalmente a votar a este centro? A las 9 de la mañana. ¿Y se tomaba qué? ¿Media hora, una hora? Más o menos 45 minutos. ¿Y en esta experiencia de hoy? Aproximadamente, vine 2 veces. La primera vez no estaban las urnas y me quedé como 1 hora. Y luego cuando regresé me di cuenta que ya estaban porque una prima se quedó y me llamó. Y afuera esperé 1 hora y media y ya cuando hicimos la fila aquí adentro, más o menos 3 horas y media. ¿Qué le ha parecido esta forma de demostración de los electores en esta zona de estar aquí hasta esta hora de la noche? La verdad es que me llena de orgullo porque siento que es un ejemplo de civismo. Fiesta democrática transcurrió en medio de una incertidumbre que transformó la indignación en motivación. Me encantó y felicito a todos los paisanos hondureños. Gracias por darle seguimiento. Y luego felicitar a ustedes en Hoy Mismo, siempre con su estilo particular, pues agrandando la situación. Hondureño. Claro que sí. Y nos estamos muy contentos. Muy bien, creo gracias, que hoy ha iniciado un momento agradable y de buen nivel para Honduras. Y de unidad. ¿Cuál es el mensaje que usted recoge de ver toda esta gente a esta hora de la noche? Orgullo, hasta me da piel de gallina, ¿ve? Porque yo creo que eso es lo bonito, ¿no? La democracia es esto, ¿no? Que la gente participe, que exprese su decisión a través de la urna. Y por eso se tiene que respetar, ¿no? Y por eso creo que este evento de hoy, del problema de la logística, de las maletas, viene a ser también un insulto, ¿no? Más allá del desorden que hubo, es una falta de respeto a las personas. Pero al mismo tiempo como que resultó una motivación adicional para venir a votar. Vamos a caminar aquí, por favor. Todas estas personas que están aquí están esperando también, por supuesto, a algunos familiares que están ejerciendo el sufragio todavía a esta hora de la noche aquí. ¿Cómo transcurrió todo hoy aquí? Todo muy bien, ajetreado, la verdad. Un poco cansado porque sí lo agarramos un poco tarde ya. ¿A qué hora más o menos arrancó la votación? Nosotros empezamos a las 8 en punto, terminamos pues a las 11:30. No hubo biométrico, ¿verdad? En ninguna de las mesas aquí en este centro de votación hubo biométrico. Creo que en algunos partidos sí, nosotros nos hacemos cargo. En el Partido Liberal, allá arriba, no había biométrico. Aquí es el Partido Nacional y tampoco había biométrico. Tenía como 1 hora establecida, no funcionó ya después de las 5 o 6 de la tarde. Lo quisimos intentar, implementar, pero no se logró. Y una pregunta, ¿cómo van a regresar ustedes a sus casas? ¿Hay un transporte del partido? Sí, contamos con transporte. Ah, bueno, eso está bueno. Pero ahora también,
esa es la manera que ustedes van a trasladarse para sus casas una vez que termine el escrutinio, la votación. Pero, ¿y las urnas, la maleta electoral, quién se las va a llevar? Tenemos que esperar a que las vengan a traer. ¿Y a quién se las tienen que entregar? Al CNE, ¿verdad? Al custodio. ¿Y esa maleta quién se la va a llevar en esta ocasión? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Perdón? No van a ir en rapidito. No van a ir en rapidito. Ya terminaron la ruta, los rapiditos. Ya terminaron la ruta, los rapiditos. La jornada se extendió hasta pasada la medianoche y los votantes expresaron varias consignas. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Mismo. Qué tremendo, ¿eh? A esa hora, medianoche, ayer, aquí en esos centros de votación, a oscuras, en los pasillos, en algunas mesas, solo había luz ahí donde usted iba a votar. Y la actitud, ¿verdad?, de la gente. Estamos aquí, vamos a votar, pase lo que pase, hasta la hora que sea, pero lo vamos a lograr. Aquí hay dos preguntas claves, ¿no? Aquí hay dos preguntas claves que son las que se tiene que hacer el Ministerio Público y no andar con tanta vuelta. ¿Cuáles son esas dos preguntas claves? La primera de ellas es, ¿por qué cambiaron de transporte de carga a de pasajeros? ¿Por qué las urnas se fueron en rapiditos y no en un transporte de carga como estaba establecido? Y luego, ¿por qué salieron del Infop y no se fueron directo a los centros de votación aquí en el Distrito Central, por ejemplo? Esas son las dos grandes preguntas, no hay más. ¿Por qué cambiaron de transporte de carga a unos buses de pasajeros, evidentemente? ¿Y por qué salieron del Infop estos buses de pasajeros con las maletas electorales, pero no se fueron directo a los centros de votación? ¿Por qué anduvieron chineando esas maletas electorales durante todo el día? Si las urnas se las entregaron a las horas que se las entregaron, si las maletas electorales se las entregaron a las horas que se las entregaron, probablemente no fue en la madrugada, hubo algún retraso, etcétera, pero llegar a las 10 de la noche a un centro de votación, una vergüenza, es una picardía realmente. Entiendo incluso que hay un chat, he tenido oportunidad de verlo hoy, un chat de dirigentes de transporte aquí en la capital y de a nivel nacional que sienten vergüenza de lo que realmente pasó. Claro, no todos, porque unos se prestaron para esta picardía, porque lo es, no se puede interpretar de otra manera. El asunto es que quien estuvo detrás de esta picardía, de este secuestro de maletas electorales, de este boicot del proceso electoral, miren la respuesta que se llevó. Miren que la respuesta que se llevó de la población. Y me refiero a la población en general, del Partido Nacional, Partido Liberal y del Libre, porque ahí estaban los del Libre votando también, a la hora que fuera. Cuando me refiero a la actitud heroica de los electores es de los tres partidos políticos, porque tuve la oportunidad a esa hora, a mediodía y la madrugada, a medianoche de ayer y a la madrugada de hoy, de visitar varios centros de votación aquí en el Distrito Central, y habían más electores en uno que otro, pero de los tres partidos, ojo, de los tres partidos, que conste. Bueno, en el transcurso del día, ¿qué cantidad de videos circularon? ¿Qué enorme cantidad de videos circularon de la ciudadanía reportando? Mire, que las urnas estaban en estos buses estacionados en X o Y lugar, o caminando o transitando por la ciudad. ¿Por qué estos autobuses estaban parados ahí, estacionados ahí? Alguien que explique, por favor, que tenga respuesta a esa pregunta. ¿Por qué no llegaron directamente a los centros de votación saliendo del Infop, sino que se fueron a estacionar? Mantuvieron secuestradas las maletas electorales en un claro intento por boicotear, por sabotear la votación. Es tremendo lo que ha ocurrido. Aquí vamos, miren, detrás del bus que llevó las urnas y no entregó nada en el Comprosuma, ¿ves? Nada, ¿ves? Miren, pégátele. Aquí va el bus con todas las urnas, ¿ves? Miren, ninguno, ¿ves? Cuidado. Aquí van, ¿ves? Todas las urnas, ¿ves? Y nada que entregaron, ¿ves? Todas las urnas y las llevan abiertas.
¿Por qué no las trajeron aquí? Espérenme. ¿Por qué no las trajeron aquí? O solo, me han dicho que solo han bajado las de un partido político. No, ya todas están ahí. No, ahí hay un montón de cajas. Ah, sí, pero de otros son dos. Ay, ¿qué está haciendo usted aquí parado? Estoy esperando para bajar estas que son de ahí. Voy a llevar un vehículo. No, hombre, aquí ha habido incompetencia e inutilidad, porque no es posible que a estas horas del mediodía, que la gente debería estar votando, no esté votando, porque no se distribuyeron a tiempo. Esa es responsabilidad de ustedes. ¿Por qué no las trajeron aquí? Espérenme. ¿Por qué no las trajeron aquí? O solo, me han dicho que solo han bajado las de un partido político. No, ya todas están ahí. No, ahí hay un montón de cajas. Ah, sí, pero de otros son dos. Ay, ¿qué está haciendo usted aquí parado? Estoy esperando para bajar estas que son de ahí. Voy a llevar un vehículo. No, hombre, aquí ha habido incompetencia e inutilidad, porque no es posible que a estas horas del mediodía, que la gente debería estar votando, no esté votando, porque no se distribuyeron a tiempo. Esa es responsabilidad de ustedes. ¿Por qué no las trajeron? Esas maletas están abiertas, las de Libre, ven, todas esas maletas que ustedes miran ahí, ven, y las de allá Nacional y Liberal están selladas. Chiva y todo, chiva. Esas maletas están abiertas, las de Libre, ven, todas esas maletas que ustedes miran ahí, ven, y las de allá Nacional y Liberal están selladas. Chiva y todo, chiva. Esas maletas están abiertas, las de Libre, ven, todas esas maletas que ustedes... Bueno, aquí en la colonia Las Colinas, reportando para Televicentro y Emisoras Unidas, una gran cantidad de buses rapiditos, los que estarían transportando el material electoral. Sigue aquí a las afueras del centro de votación ubicado en Vida Abundante, en la colonia Las Colinas. Vea usted, continúan con el material electoral dentro de estas unidades de transporte. Es una gran cantidad de buses rapiditos que todavía están en este sector. Vamos a tratar nosotros en unos instantes de conversar, saber quiénes son los responsables de que este material electoral todavía no esté distribuido. Tegucigalpa es el rótulo que tienen estos buses rapiditos y usted, mire, adentro puede observar material electoral todavía dentro de ellos. Estaremos informándoles a través de nuestra transmisión especial de Televicentro y Emisoras Unidas en estas elecciones primarias e internas, recordándoles siempre que tu voto cuenta. En la entrada al Infob, aquí en la capital, en el centro logístico del Infob, del Centro Logístico del Consejo Nacional Electoral, en el Infob, tuve la oportunidad de hablar con jóvenes de Libre, del Partido Libertad de Refundación, que cuestionaban esta misma situación. Ellos me abordaron y me dijeron, mire, ahí en el bosque, en Buenos Aires, tenemos horas de estar esperando, pero no solo horas de estar esperando el material electoral, sino que los autobuses estos de pasajeros rapiditos han pasado y vuelven a pasar y regresan, les hemos dado seguimiento y se nos pierden, como que andan huyendo porque no llevan el material electoral a la escuela donde estamos todos esperando. Entonces esta gente, estos muchachos llegaron al Infob a reclamar que por qué a este centro logístico, por qué no habían llegado las maletas electorales a sus centros de votación, jóvenes de Libre, con los que tuve oportunidad de conversar ayer. ¿Qué dijo sobre este tema, sobre este caos, sobre esta vergüenza histórica, sobre esta tragedia, sobre estas elecciones primarias que han sido las peores en la historia de Honduras? ¿Qué dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Logramos con dispositivos de empleados del CNE que no son del Centro Logístico Electoral montar casi persecución a estos buses para que nos devolvieran las maletas y volverlas a conjuntar acá. Y lo hemos logrado ya que estamos repartiéndolas, haciendo el último esfuerzo por dignificar esta jornada que lastimosamente se ha entristecido por este acontecimiento sobre el transporte. ¿Hay alguna explicación para nuestros amables televidentes, sobre todo para los electores, de por qué todo este material que está de nuevo reconcentrado aquí en el Infob, en este centro logístico electoral, anduvo paseando por la ciudad, en San Pedro Sula y aquí en el Distrito Central? Lamentablemente no tenemos todavía una explicación consolidada, pero esto tiene que ser investigado muy seriamente. Por supuesto que de mi parte he formulado los reclamos desde tempranas horas, porque a las 5 de la mañana yo sabía que algo estaba sucediendo y yo quise contratar otros camiones, porque el cambio que sucedió de camiones a buses fue sin consulta al Pleno y nosotros estábamos trabajando. No había una razón para que se tomaran determinaciones distintas al contrato y es precisamente lo que completó esta situación. Eran un total de 10 camiones que debían llevar esto.
y se trajeron 90 buses en los cuales ni siquiera se podían ir de la forma adecuada. Y no solo eso, se estacionaron en diferentes áreas de la ciudad, sin transitar por horas, sin excusa alguna, dejaron de repartir las maletas y los kits electorales que habíamos preparado con tanta dedicación. Porque aquí están, es cierto, salieron en la mañana muchos de acá, pero sabemos que en 15 minutos en un domingo sin tráfico los tenemos en nuestros centros de votación. No hay nada que justifique lo que ha sucedido acá, pero sí hay cosas que lo van a explicar y por supuesto que vamos a buscar la raíz de estas problemáticas porque no tiene justificación. Hicimos una planificación muy diferenciada y esto obedece a una planificación que no es la del Consejo Nacional Electoral. ¿Y cómo se explica que alguien ha tomado la decisión? Si los responsables de custodiar, de transportar, de darle seguridad a todas esas maletas electorales es las Fuerzas Armadas, ¿cómo pasaron de los camiones de las Fuerzas Armadas a estos busitos denominados rapiditos? Bueno, recordemos que estos convoys se hacen de forma complementaria. Tenemos buses tenemos camiones, tenemos vehículos y estos fueron los que nos mandaron a las 3 de la mañana. Generalmente los de las Fuerzas Armadas se van hacia afuera y también teníamos camiones, ustedes lo vieron en el plan de despacho. Lamentablemente esta es una situación que llegó a nuestro conocimiento muy tarde y se salió de control porque para cada solución que planteamos aparecía una nueva problemática. Vea usted. Estaban estacionados por horas y cuando se nos informaba que ya iban a terminar de entregar, decidimos montar dispositivos para ir a ver los buses que estaban estacionados y cuando íbamos hacia ellos, los buses arrancaron después de tener 3 horas de estacionados, dieron órdenes para que arrancaran. Es decir, para que nuestros empleados anduvieran como jugando al gato del ratón detrás de las urnas. No, sí que los medios, cuando había una denuncia de esta, una denuncia ciudadana, por ejemplo, mire que aquí, por ejemplo, en la colonia El Hogar, ocurrió en la colonia de las Colinas, aquí encontramos, habían varios autobuses estacionados, de estos llamados rapiditos, con las maletas electorales, llegaban los medios de comunicación y arrancaban y se iban. Y lo mismo nos hicieron a nosotros. Nos tuvieron engañados con que ya se iban a ir a entregar, que en media hora se entregaban, y nosotros, por supuesto, con mucha buena fe. Los actos de la ley electoral dicen que deben estar revestidos de buena fe y cuando nos dimos cuenta que estaban jugando con nosotros, decidimos traer nuestros vehículos hasta los vehículos particulares de los empleados para ir detrás de ellos. Se fueron para La Travesía, se fueron para Unitec, se fueron para el Técnico Honduras, para Las Palmas, para Las Colinas, para El Hogar, para La Concordia, para Casamata. O sea, literalmente se estaban escondiendo. Pues se iban, cada vez que íbamos detrás de ellos se iban, al final se lograron alcanzar algunos y logramos consolidarnos acá y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Quién es responsable de esas urnas? ¿Es la empresa privada de transporte que se contrató o son las Fuerzas Armadas? Bueno, nosotros teníamos listas las urnas, a pesar de los atrasos de las imprentas que nos ocasionaron atrasos internos, los materiales estaban listos y esta es la muestra, aquí estaban dispuestos para que las personas las utilizaran el día de hoy. Pero por supuesto que hay responsables internamente de lo que ha sucedido, por supuesto que hay responsables de que las maletas anduvieran deambulando, vea usted. El Infop tiene un centro de votación propio que se monta aquí. ¿Cómo se explica que se hayan llevado las maletas del Infop a deambular por horas y que las hayan dejado en un bus estacionadas en Colonia del Hogar por 3 horas cuando nunca debieron salir de este recinto siquiera? Se podían llevar cargadas aquí mismo. Esto realmente que es muy lamentable, es muy triste. Yo nunca lo había visto en mi vida y pues me tocó ser parte de este triste episodio. Tengo que dar la cara. En el CNE hicimos todo el esfuerzo. Ya quisiéramos ser nosotros los que íbamos multiplicados en esos camiones porque les aseguramos que hubieran llegado ustedes. Pero yo no traigo un traje moteado, ni estoy subida en esos camiones, ni los conduzco. Ya hubiera querido yo podérselos entregar personalmente. Es bastante sorprendente porque son justamente los centros de votación que quedan cerca. Esto obedece a algo planificado y no es la planificación del CNE. Lamentamos no haber pensado mal. Lamento no haber pensado mal. Lamento no haber concebido que nos hicieran esto. Las Fuerzas Armadas son las responsables de la seguridad, del transporte y la custodia del maleta electoral. ¿Qué dice sobre eso el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández? La responsabilidad es de los dos, tanto de la transportación como de la custodia y la vigilancia. Recordemos que van los custodios, ese es el nombre de los custodios, le dice que es custodia. Y nosotros también hacemos de tarea de custodia y vigilancia, dar la seguridad no solo al material electoral, sino que también al personal humano que nos acompaña en esta misión. Es responsabilidad de todas las dos instituciones. Pero quien lidera esta misión es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos puestos a disposición para poder apoyarles en todo lo que requieran. Es así que nosotros seguimos. Si hay un impasse, pues estamos para resolverlo. Si hay fallas, si hubieron fallas, pues entonces después de que logremos el éxito de esta misión, pues tendremos que sentarnos y ver las fallas.
si hay responsabilidad tendremos que asumirlas y tendrán que asumirlas a quien corresponda. Y así que nosotros previmos esto, nosotros en una comunicación escrita con las autoridades del Pleno del CNE, nosotros enviamos las notas y hicimos algunas recomendaciones. Luego dejamos de hacer las recomendaciones porque ellos expresaron que son ellos los que están llevando a cabo esta misión. Tenemos las notas donde ellos recibieron pues estas recomendaciones. Una de ellas es que consideraran la instalación del material electoral 24 horas antes de iniciar el proceso electoral, o sea, antes del domingo, por la situación de seguridad también de nuestro personal, porque tenemos que, en nuestro territorio, que es bien agreste, tenemos dificultad a veces de lo que es el riesgo de sufrir accidentes. Sin embargo, esta situación que se presentó, tuvimos que asumir ese riesgo. Afortunadamente no hemos tenido ninguna novedad que lamentar. Y en los demás, en los 297 municipios, incluyendo San Pedro Sula, pues no tuvimos novedades. Sabemos que en San Pedro Sula tardaron un poco en algunas, pero no como la dimensión de aquí de Tegucigalpa. Hoy están ya cerrando en San Pedro Sula y aquí algunos centros de votación ya cerraron también y ya están viniendo de regreso. Todo esto pues nos sirve de escuela para poder prepararnos conjuntamente con mayor eficiencia, con mayor eficacia las elecciones del 30 de noviembre, que son sumamente importantes para la población hondureña. Sí, porque ¿ha habido alguna explicación de por qué, si el transporte ha sido normalmente en camiones de las Fuerzas Armadas, de repente el material electoral estaba en estos busitos llamados rapiditos? Sí, eso fue un cambio que realmente no nos compete a nosotros esa decisión. En todas las demás se hizo con camiones cerrados, eso facilita también con el personal nuestro. En este caso, estos rapiditos pues se llevaban las urnas y la organización también, cuando se introducieron las maletas, quizá no se organizó como debió haberse organizado. Pero el material salió. Es decir, a la hora que ha sido, pero el material electoral salió del IFOP en esos busitos de pasajeros denominados rapiditos. Salió. Pero ¿por qué anduvieron deambulando por la ciudad? ¿Por qué mantuvieron secuestrados las urnas? ¿Por qué mantuvieron secuestradas las urnas? ¿Por qué el boicot? ¿Por qué el sabotaje al proceso electoral? Para que miles de votantes no ejercieran el sufragio en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa, aquí en el Distrito Central. ¿Qué versión tiene sobre eso digamos, creo que es evidentemente candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala? No esperábamos que nos sorprendieran hoy con esconder las urnas para evitar el voto masivo que iba a tener. Si te das cuenta de los resultados, lo que ellos están buscando y que lo obtuvieron es que aparece Rixi Moncada con 194.000 votos contra solo 114.000 míos. Pero en realidad los 190.000 de Rixi son mentira. Yo estuve en un montón de aulas. Cuando iba para el aula liberal, pasé por el aula de Libre y no había nadie estaba votando. Siempre eran colas en el aula del Partido Liberal, 2 o 3 personas en el aula del Partido Nacional y nadie en el Partido Libre, solamente los representantes de los movimientos que estaban ahí tomándose fotos y viendo el celular. O sea, el objetivo era mermar la votación en el Partido Liberal y en el Partido Nacional y que el Partido Libertario de Fundación saliera en estas elecciones primarias con más votos que el Partido Liberal y el Partido Nacional. Y como están solos en el aula, ellos han inflado. Y los pocos que fueron a votar, votaron en blanco o nulo. Pero eso es como engañarse solo. Es como engañarse solo, pero a la imagen internacional le dan a entender de que ellos existen como partido, cuando realmente como partido han sido reducidos a su mínima expresión. ¿Y es algo que usted cree que se pueda demostrar, por ejemplo, también esa cantidad de votos en las elecciones generales? No, porque en las elecciones generales es una sola aula. Hoy hay 3 aulas donde cada partido hace lo que quiere. El único partido que tenía competencia era el Partido Liberal. De hecho, en las transmisiones lo que están hablando es del Partido Liberal. Los otros dan datos, porque ahí era claro que iba a ganar Narria Fura y Rixi Moncada. Ahora, la cosa es que los de Libre fueron muy pocos a votar, porque son muy pocos. Pero por la víspera se espera cómo será la fiesta. ¿Usted cree que esto es un mensaje, es un aviso de lo que pueda pasar o no el 30 de noviembre? Eso fue lo que estuve diciendo esta mañana en mis transmisiones por redes sociales. Mel no quiere que haya elecciones generales. Él sabe que en este momento no tiene votos.
Él por eso andaba buscando un candidato al cual pueda meter preso, tanto en el Partido Nacional como en el Partido Liberal. Y al que no puede meter preso porque tiene manos limpias se llama Salvador Narrala. Y eso el pueblo lo sabe. Y por eso votó masivamente por mí. Es decir, ¿usted cree que usted es el candidato al que Libre le teme? No es que creo, es que estoy seguro que soy el candidato al que Libre le teme. Bueno, finalmente hemos logrado el contrato entre el Consejo Nacional Electoral y la empresa encargada de dar el transporte. Es un contrato de servicio de alquiler de transporte pesado para el traslado y retorno del material y equipos electorales para elecciones primarias 2025. El presente contrato de servicios, en lo sucesivo, el contrato es suscrito en fecha 6 de marzo de 2025. Por entre el Consejo Nacional Electoral, José Alejandra López Osorio Aguilar. ¿Pueden poner esa parte, por favor? ¿Quiénes firman ese contrato? O lo mostramos aquí entonces, por favor. Entre la abogada Cosette López, no sé si se puede ver aquí, se puede hacer algún acercamiento o no. Lo firma la abogada Cosette Alejandra López Osorio Aguilar y por parte del contratista Carlos Salomón Fonseca Robles, gerente general de Ingeniería, Logística y Transporte SRL de CB. Es un contrato de 15 páginas. Y en la cláusula primera establece el objetivo del contrato. Como resultado de la adjudicación del proceso de contratación número tal y para la correcta ejecución del proceso electoral interno de 2025, el contratista se compromete con el contratante a brindar por su cuenta y riesgo el servicio de alquiler de transporte pesado para el traslado y retorno de material y equipos electorales para elecciones primarias 2025 a favor del contratante, de conformidad con los términos y condiciones del presente contrato, los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones y la oferta técnica presentada por el contratista en el marco del proceso especial de contratación antes referido. Cláusula segunda de los servicios. Para la correcta ejecución del proceso electoral primario de 2025, el contratista se compromete a prestar el servicio de alquiler de transporte pesado para el traslado y retorno del material y equipos electorales a entera satisfacción del contratante y conforme al alcance descrito a continuación. Y aquí está impresionante el detalle de los servicios que tiene que dar el contratista. Está en la página 4 de 15 que establece este contrato. ¿Dónde estamos? ¿Aquí? Muy bien. Entre los servicios que tiene que dar el contratista está transporte desde el Infob en Tegucigalpa hasta los centros de acopio departamentales. Transporte desde los centros de acopio departamentales hasta los centros de acopio municipales. Transporte desde los centros de acopio departamentales hasta los centros de votación del área urbana. Atención a este número 3. Transporte desde los centros de acopio departamentales hasta los centros de votación del área urbana. En el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba y El Progreso. Furgones estacionados de 48 pies para el almacenamiento de equipos y material electoral y transporte para el traslado del material electoral desde las imprentas y otras ubicaciones en el Distrito Central hasta las instalaciones del Infod. Para los fines que estamos persiguiendo, es decir, que le estamos dando seguimiento a este tema de las maletas electorales,
secuestradas ayer domingo aquí en el Distrito Central y en San Pedro Sula. El lote 3 es el clave. Transporte desde los centros de acopio departamentales hasta los centros de votación del área urbana en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba y El Progreso. ¿Y dónde estuvo el problema? En el Distrito Central y San Pedro Sula mayormente. Asimismo, establece este contrato, los vehículos de carga incluyen el servicio de motorista. Lo otro, la cláusula cuarta establece el monto de pago por este servicio. Dice, precio y forma de pago, sujeto a los términos y condiciones del presente contrato, por la efectiva entrega de los servicios a entera satisfacción del contratante, este se compromete a pagar al contratista el valor de 64.789.021 lempiras con 78 sobre 100, es decir, 64.789.000 lempiras. Casi 65 millones de lempiras. Valor que no incluye el impuesto sobre ventas, menos las retenciones de impuestos aplicables. Ese es el valor que se pagó por el servicio de transporte. Las obligaciones del transportista en la página 7 de 15. Son obligaciones del contratista las siguientes: brindar los servicios objeto del presente contrato de manera diligente y en estricto apego de las condiciones, alcance, especificaciones técnicas y plazos pactados. Sustituir de manera inmediata los vehículos de carga en los siguientes casos: cuando el vehículo sufra accidentes, cuando el automotor sufra desperfectos mecánicos y otras eventualidades que afecten o limiten el correcto funcionamiento del automotor. Los vehículos de carga deberán ser entregados en condiciones óptimas. Siempre se habló de vehículos de carga. En la página 8 de 15 hace referencia a que todos los vehículos que se utilicen para brindar los servicios deberán tener sistema de monitoreo GPS. El contratista debe facilitar el usuario y clave de acceso para el monitoreo de cada uno de los servicios de los vehículos. ¿Tenían GPS todos esos? ¿Todo el transporte de carga? ¿Y todos esos rapiditos tenían GPS? Son como los datos más importantes a tener en cuenta en función del contrato que se estableció entre el Consejo Nacional Electoral y la empresa que dio el servicio del transporte del material electoral, por valor de $64.789.000 lempiras. He tenido la oportunidad de hablar hoy con muchos transportistas. La mayoría de ellos están avergonzados de lo que pasó. Eso también hay que decirlo, porque no todos son responsables de esto. Hay mucha vergüenza por lo que pasó. Hay reacciones entre ellos mismos también de lo que ha ocurrido. Y reclamos entre unos y otros. Evidentemente me han dicho, transporte de carga son camiones, no es transporte de pasajeros. Lo que ustedes han visto del material electoral, de las maletas electorales, estaba en buses de ruta, de pasajeros, de transporte urbano. Es decir, ahí ya hay una diferencia entre el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Esa es de las dos grandes preguntas, esa es la primera. Póngalas ahí, por favor. ¿Por qué se cambió de transporte de carga a transporte de pasajeros? Sobre eso, en las últimas horas, hubo un reclamo de parte de una funcionaria del Consejo Nacional Electoral y el responsable o representante de esta empresa, el señor Carlos Salomón Fonseca Robles. Lo escuchamos. Don Carlos, disculpe, sí, es que no estaba, ¿cómo se llama?, en un lugar que no hay señal. Dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué no me reportó usted? Bueno, usted tenía mi número, pues, si no le habían solventado la gente de transporte. Ok, mire, nosotros hemos estado manejando la situación a nivel de proyecto de transporte, ¿verdad? Hemos estado en coordinación con el ingeniero Ramos y hemos estado en coordinación con el coronel Fuentes de las Fuerzas Armadas. La situación que se está dando realmente no es atribuible a nosotros, ni siquiera en el sentido del cambio de unidad. Claro porque que la sí, porque usted me está cantidad... cumpliendo y nosotros no contratamos buses de ruta, contratamos camiones. Mire, permítame. La cantidad de unidades, el bus, la unidad del servicio público es un medio de transporte. Entonces, la cantidad de kits y maletas se midió, se hizo una prueba en el CLE y se aprobó. Eso
eso no es desconocido, eso yo no me lo saqué de la manga. Las unidades están desde el día de ayer a inicios de la mañana. ¿Quién autorizó ese cambio de los camiones a los buses? Eso lo autorizó las Fuerzas Armadas y lo autorizaron la gente del proyecto de transporte. ¿Verdad? La situación, Jocelyn, es más atribuible al CNE porque no han salido con el cronograma de actividades. Yo entiendo los atrasos que pudimos tener, don Carlos. Mire, yo me vine hoy a las 4 de la mañana de ahí de Info y ahí habían alrededor de 60 unidades. Yo le puedo mandar videos, le puedo mandar fotos. Mándemelo. ¿Verdad? Y le puedo mandar que no estaba maquilado. Bueno, todavía están maquilando algunas rutas todavía. No, las maquilas nosotros tenemos otro reporte, pero ustedes tenían... Mire, mi pregunta, como le digo, vuelvo y le repito, no es lo del despacho, no es... Mi pregunta es ¿por qué el incumplimiento si se le está contratando por camiones y usted por qué no lo reportó por un correo electrónico o tiene el soporte de que usted lo reportó al proyecto de transporte? A los encargados. Sí, claro que sí. Mire. Poder cumplir porque sabe que eso implica una aplicación de garantía de incumplimiento, ¿verdad? Del contrato, porque me está dando algo que yo contraté. No, pero dígame algo. Cuando usted me dice incumplimiento, ¿le estoy incumpliendo con la cantidad de unidades? No, es que no contratamos buses, don Carlos, contratamos camiones para el tiempo, por la cuestión del tiempo de despacho, pues. ¿En qué lugar del pliego dice buses o en qué lugar usted nos notifica como institución de que no va a poder cumplir con camiones y nos va a dar buses? ¿Y en qué momento el CNE acepta esta disposición? Bueno, mire, ustedes, no sé cómo lo van a tomar. Yo, como le digo, yo tengo mi respaldo en ese sentido, por un lado. Por otro lado, solamente estamos hablando que eran 40 unidades para la distribución a los centros de votación del Distrito Central, y ahí le voy a mandar el reporte al final cuántas unidades tuvieron. Entonces hay un montón de cosas que nosotros no las hemos reportado, que se dieron el día de ayer precisamente porque se dieron. Por ejemplo, la responsabilidad mía es llegar a la cabecera departamental y de la cabecera departamental a los municipios. Con el tipo de transporte que se le contrató, don Carlos. Yo no le digo que no solucionó ni nada. Yo le estoy pidiendo como una explicación del por qué no nos dieron el tipo de transporte por el cual fue contratado, pues, y por qué no lo reportaron en su momento. No, está bien, quizás pensamos en no reportarlo, pero son 40 unidades, al final son más para las que nosotros pusimos, pero bueno. Bueno, no hay entonces problema. Tal vez nos mande un correo con ese reporte, por favor, porque me lo están pidiendo las autoridades y usted sabe de que esto es un tema bastante delicado y se están poniendo en juego demasiadas cosas para que podamos tener un error de esos. Entonces, por favor, espero el correo electrónico y las fotografías de evidencia, ¿qué es lo que usted entregó? Mire, quedemos claros en algo. Incluso yo no he querido ni siquiera hablar del tema, pero yo no voy a hacer. No, yo no he querido porque al final yo no voy a entrar en una situación de conflicto y irme en contra de lo que yo siento que puedo decir. Están fallando en esta cuestión, porque tampoco se trata de eso, puede dejar quedar mal a nadie, ¿va? Pero tampoco voy a aceptar. Yo no quiero hacer quedar mal a nadie, simplemente y sencillamente nosotros como administradores del contrato, la unidad de compras y contrataciones electorales, estamos en la obligación de darle seguimiento a los procesos y también de ver y verificar la calidad de que nos estén dando lo por el cual se le fue contratado, por lo cual usted va a firmar un contrato. Entonces, que nos den las unidades que se le solicitó, que nos dé el tipo de camión por el cual se le contrató. ¿Verdad? Aquí yo no quiero poner mal a nadie. Aquí yo lo que quiero es de que usted nos dé una explicación el por qué no nos cumplió con lo que se le fue contratado. Y lo hagamos por escrito, por favor. Gracias. Obviamente no se trata de la cantidad de buses o no, si eran más o eran menos de las que se contrataron. No, es la que le está preguntando la señora funcionaria del CNE, es que ¿por qué le cambiaron de transporte de carga a esos rapiditos? ¿Por qué? ¿Quién lo autorizó? Hasta ahí. No hay más preguntas que esa. ¿Por qué lo cambió? No le está preguntando. Y que no estaban listas, que estaban maquilando todavía. Es decir, estaban terminando de armar las maletas en la mañana. Bueno, sí, salieron.
Salieron un poquito tarde, pero ¿y por qué se tardaron 12, 13, 14, 15 horas en llegar al centro de votación aquí en el Distrito Central un domingo, feriado nacional? Esa es la otra gran pregunta. Póngame la segunda pregunta, por favor. ¿Por qué salieron del Infop y no fueron directo a los centros de votación? Esa es la pregunta también. ¿Quién les dio la orden? Decir, y ahí la tiene fácil el Ministerio Público, Eso es de que entreviste a los conductores de los autobuses. ¿Quién le dio la orden a usted de que saliera el Infop con esas maletas electorales a estacionarse a X o Y lugar? ¿Quién le dio la orden a usted que saliera con esas maletas electorales a andar deambulando por toda la ciudad y que no se fuera directo al centro de votación? Tan sencillo como eso. Ya el contrato, en cuanto a si transporte de carga, transporte de pasajeros, tiene su propia garantía de cumplimiento. Obviamente no nos vamos a meter en este momento a ese asunto legal porque es un enredo aparte, pero hay un problema ahí, evidentemente. De transporte de carga pasó a transporte de pasajeros, 1. Y 2, los conductores que iban a bordo, que iban manejando, algunos iban con custodia electoral, algunos iban con un militar ahí, otros no. Otros iban los conductores, los choferes del autobús ahí solos. La pregunta es, ¿por quién les dio la orden de que se fueran a X lugar a estacionarse? O que anduvieran deambulando por toda la ciudad. Secuestradas las urnas, secuestrado el material electoral. ¿Quién les dio la orden? ¿Por qué no se fueron directamente al centro de votación saliendo del Infop? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que el Ministerio Público debe resolver. Tan fácil como eso. Y los mejores testigos, los mejores testimonios son los de los conductores de los autobuses. Así de sencillo. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Esto ha sido todo por hoy. No hay tiempo para más. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.